yo podamos evidenciar, dar evidencias de cómo estamos espiritualmente, ¿verdad? Así que, qué bueno que usted ha vencido. Ahí, ¿cuántos hombres contaditos? 1, 2, 3, 4 hombres, 5 hombres, gloria a Dios. Ya han visto el partido, seguro, y de ahí se han venido para acá, ¿no? Bueno, ahora por las redes, todas las noticias uno ya las sabe, no sabemos, al final ya nos van a decir cómo fue el resultado. Pero damos gracias a Dios porque hoy día podemos estar en su casa, adorándole, sentándole aún en medio de este calor que está cada vez más fuerte, ¿no? Pero nada puede impedir que nosotros podamos alabar al Señor. Y antes de pasar con el pastor, perdón, antes de pasar con la palabra del Señor, nosotros queríamos hacer un recordatorio a todos los que celebran en este mes, que es un mes de muchas fiestas, de mucha celebración, también, como decía el pastor, de mucha compulsión, ¿verdad? La tendencia es siempre hacer muchas cosas en este mes. Pero independientemente de eso, en el día de hoy, ya en Jerusalén, me parece que están ahorita al mediodía, más 8 horas, ¿no? Ya han celebrado, ya están en plena celebración del primer día de la fiesta de Hanukkah, ¿no? La fiesta de las luces, la fiesta de los milagros, pero también la fiesta de la consagración. Y comienza solamente para, como les decía, queremos dar un recordatorio a usted, si usted desea celebrar esta fiesta, o que usted ya lo está celebrando en casa, o ha decidido celebrar, del 18 hasta el 26 de diciembre. ¿No? A veces es la primera semana de diciembre, a veces coincide en estas semanas, pero el calendario judío es diferente al calendario normal que tenemos aquí, ¿no? Pero esta fecha está pegada del 18 hasta el 26. Y en esta fiesta, ¿qué se celebra en esta fiesta? ¿No? ¿Qué es lo que celebramos? Es la fiesta de las luces. En Juan capítulo 10, el Señor Jesús, la palabra de Dios habla que el Señor Jesús estuvo en Jerusalén. Cada vez que hay fiestas, los judíos de todo el mundo, ¿a dónde se acercan? ¿A dónde van a celebrar esas fiestas? A Jerusalén. Y el Señor Jesús no fue exento de esto, y Él se fue a Jerusalén porque sabía que se celebraba esta fiesta de Hanukkah. Y ahí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan 10, habla que Jesús se acercó, estaba en el templo porque se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, la fiesta de la consagración. ¿Y cómo no lo iba a celebrar Jesús esa fiesta? ¿O cómo no iba a estar presente en un evento tan importante? Porque esta fiesta representa al pueblo judío muchas cosas. No solamente representa milagros, el milagro que Dios hizo en esta fiesta, que nos encontraron un poco de aceite que solamente podía alcanzar para un día, nada más ese aceite para que las velas del candelabro estén prendidas, solo un día. Pero el milagro fue que no duró un día, sino duró 8 días. Ese aceite duró 8 días. Si es verdad, celebramos milagros, porque Dios hace milagros en nuestra vida, ¿eh? Usted mismo es un milagro del Señor, yo soy un milagro del Señor, y otras cosas adicionales que Dios hace. Pero también en Hanukkah celebramos la victoria, celebramos la victoria de los débiles, de aquellos que somos débiles frente a los fuertes. Porque en Hanukkah, ¿por qué se celebra esta fiesta? Porque los griegos querían, ya habían conquistado a Judea, donde vivían los judíos allí. Ellos querían implantar en los judíos sus costumbres, sus ritos paganos. Ellos querían que los judíos se olviden de todas las cosas que Dios les había ordenado. Es más, no podían encontrar a ninguno que esté hablando de la palabra, leyendo, ¿no? Había muchos espíritus en los cuales leían para enseñar a sus hijos acerca de lo que Dios había ordenado. Además que habían profanado el templo de Dios. Ellos eran poquitos, ellos no tenían armamentos como ejército del rey y de los griegos que sí tenían. Pero saben qué pasó, que ese poquito de personas, en cantidad y en fuerza, se levantó y dijo: nosotros no vamos a aceptar que este rey venga a imponernos
sus costumbres paganas. Nosotros honramos y servimos a un solo Dios, al Dios verdadero. Así que se levantó un hombre que siguieron, porque cuando uno se levanta, otro le sigue, ¿sí o no? Así que ellos están esperando que tú te levantes y otros se van a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y se levantó la estructura del magadero, se levantó y comenzó a juntarse, a juntar con más personas, se envió, luego vino su hijo. Continuó esta lucha, porque ellos se resistieron a aceptar las costumbres paganas y la idolatría que estos hombres querían imponer. Y finalmente ellos vencieron. Dios les dio la victoria, siendo tan pocos, Dios les dio la victoria. Por eso, en esta fiesta también se celebra la victoria de los débiles frente a los fuertes, porque dice la palabra del Señor: diga el débil, en el nombre del Señor haremos proezas. Pero también lo tercero de esta fiesta que celebramos en el es la dedicación, la consagración de nuestras vidas. Es la victoria de la luz frente a las tinieblas. ¿Sabe qué es aquello que a ti y a mí no nos permite consagrarnos? Es que consentimos tú y yo muchas veces tinieblas en nuestra vida. Diga tinieblas. Muchas veces consentimos tinieblas en nuestra vida. ¿Y sabe cómo es eso? Que le damos a Dios lo que sobra de nosotros. ¿Cómo dicen es verdad? No digan eso, es verdad. Aunque está bien, díganme. Damos a veces a Dios lo que sobra de nosotros. Yo les voy a contar rapidito un testimonio. La semana pasada vino un niño. Este niño, yo lo veía inquieto a este niño que quería conversar conmigo. Entonces traté de acercarme a él y pues él vio que yo me estaba acercando y este niño me dijo, y me habló al oído. Entonces me acerqué y yo le digo, este niño me dijo algo tan sano, tan puro, pero que ministró a mi corazón. Me dice: pastora, quiero que sepa algo. Así, como le voy a decir, no estoy exagerando. Quiero decirle que yo no voy a ir yo me voy a poner al campamento, no es un campamento de paseo que ustedes van a hacer. Entonces yo, le estoy escuchando, yo quería que usted sepa, porque mi familia va a venir y yo tengo que estar con mi familia. Por favor, así, le dice al pastor también. Y después, cuando nos estábamos despidiendo ya, me dice el pastor, yo me quedé ministrada con usted. ¿Sabe por qué? Le voy a confesar algo. Porque este niño hizo lo que muchos de ustedes, con todo respeto, no hacen. Este niño, con su pureza, me estaba informando como un discípulo a su discipulador, como alguien que honra, ¿no? que sabe honrar, estaba informándome, sin que yo se lo pida, pero que sabe de él, estaba informando de lo que estaba haciendo. Qué bonito, ¿verdad? Para mí fue un ejemplo, ¿verdad? Yo dije: Señor, es que la primera persona en todo este año, no voy a considerar los años anteriores, con tanta pureza y dulzura, está preocupado por informarme de lo que va a hacer. Ya, yo me quedé, le conté a mi esposo, y después, en la mañana siguiente, cuando estaba orando, puse a llorar. Porque yo dije: Señor, yo quisiera que así se levante una generación, que estos niños, que ese niño sea el símbolo de una generación consagrada, de una generación que sabe honrar, que sabe respetar. Con eso no estoy diciendo que usted no respeta, que usted no sabe honrar. Estoy llevándole a una valla más alta, porque este niño fue algo mayor, ¿verdad? Sin que yo le pida explicaciones de nada, solito vino a informarme de por qué no hacía las cosas. ¿Me entiende usted? ¿Sí? Entonces, esta es la victoria de la luz contra las tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor. Usted está consagrado, consagrada, y bueno, conságrese más al Señor. Consagre toda su vida, consagre su mente, sus pensamientos, consagre todo lo que usted hace al Señor, todo lo que usted hace en su trabajo, consagre todo lo que usted hace en sus estudios, consagre su casa, conságrese al Señor. Solo cuando nos consagramos, la luz va a vencer a las tinieblas. Podemos reprender al diablo, pero si seguimos siendo los mismos de siempre, eso también está bien. Si seguimos siendo los mismos de siempre,
Las tinieblas van a regresar y van a decir, ahí vengo con más fuerza. Recuerden que las tinieblas no vienen en el mismo nivel, vienen 7 veces más de lo que les echamos. Así que sea un tiempo, estos días de celebrar Hanukkah, que sea un tiempo de consagración. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ahí tenemos son 9 velas. La vela del centro representa, es la vela principal, la vela Shammah que le llama, que representa a Jesucristo, que es la luz principal que da luz a las otras velas. En nuestro caso representa a Yeshua, a Jesucristo, ¿verdad? Y cada día, durante 8 días, ¿qué hacemos? Buscamos 7 áreas de nuestra vida o 7 peticiones de nuestra vida y prendemos cada día una vela. Y ese día, cuando encendemos una vela, oramos por una petición especial. Puede ser una persona, situaciones, etc. Y le pedimos al Señor, Señor, este es mi deseo, esta es mi petición. Este es el milagro de Hanukkah que yo quisiera que tú lo hagas. Y además, Señor, yo me consagro a ti. Amén. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, para los que no saben, y prendemos cada día una vela. Hoy día, al final del culto, vamos a encender la vela principal. Y a partir de mañana, usted va a encender en este orden, de aquí para allá. Y va encendiendo las velas. Aunque en realidad, de repente usted dice, pero si yo lo enciendo de otra forma, no hay problema, porque esto de aquí solo es un acto profético. Si usted se enciende como una luz, sería mejor. ¿Cuánto dicen amén? Si usted prende la vela y yo mismo se la vela, sería mejor. Pero si usted lo hace como un acto profético para mostrar al mundo espiritual lo que usted está creyendo, hágalo. ¿No? Y ya está. No tengo velitas, no se preocupe. Pídale entonces al Señor que el Señor cada día le ministre en su corazón. Amén. Eso queríamos nosotros poder decir. No se olvide de Juan capítulo 10. Y bueno, Juan capítulo 8 también, que dice Jesús, por eso dice Jesús, yo soy la luz del Señor, ¿no? El que a mí viene, tendrá vida. Y la luz de Jesús es lo que nos da la vida. Amén. Muy bien, mis amados, que pasen una feliz fiesta de Hanukkah. El próximo 26, el próximo domingo estamos todos, vamos a hacer un acto profético, vamos a estar celebrando como familia espiritual, terminando ya la celebración de esta fiesta. Amén. Muy bien, ahora sí, pastor, le dejo para que usted pueda hacer la pregunta. No hemos demorado mucho, ya tenemos un tiempo. Buenos días con todos. Gracias y paz. Sí, hoy es un día de bendición, amén. Es un día de victoria. Dios ha hecho y seguirá haciendo grandes cosas en nuestra vida. ¿Cuánto lo creemos así? Amén. Y vamos a estudiar la palabra. Hoy tampoco no quiero demorar mucho, solamente que podamos tener en nuestro corazón cosas prácticas que el Señor nos sigue hablando a través del estudio del libro de él mismo. Y vamos a dar lectura, vamos a ir rápidamente al capítulo 6 de Nehemías capítulo 6, en el versículo 1, porque la semana pasada estuvimos viendo este capítulo 6, 5, y ahora vamos a ver el capítulo 6. Bien. Vamos a orar al Señor, ¿te parece? Oramos a Él. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por este día. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que está en esta mañana, en este lugar. Que tu presencia, una vez más, Señor, venga a ministrar lo profundo de nuestro corazón, nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada día que tú nos das, porque cada día, Señor, es una oportunidad. Cada día, como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas, Señor. Nosotros podemos, Padre, recibir de esa gracia. Y en esta mañana, que esta palabra, Señor, siga ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Que tu mano poderosa, Señor, sea obrando y trayendo, Señor, esa dirección de aquello que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Porque así como tú
nos hablas de una manera general, también de una manera específica, Señor, a nuestra vida. Y oramos por ello, Padre. Sea tu gracia, tu paz sobre este lugar, tu presencia, una vez más, Espíritu Santo, de bienvenidos a este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos podemos decir, amén. Muy bien, en el capítulo 6 nos hemos quedado, y un poquito antes de compartir el capítulo 6, recordarles lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? La semana pasada estuvimos viendo de la importancia de la actitud de un líder como Nehemías. Porque si Nehemías no hubiese escuchado la voz del Señor, si Nehemías no se hubiese puesto a pensar que detrás de toda la situación emocional, la situación física, y había también problemas espirituales dentro de la nación que necesitaban ser transformados y ser cambiados por el poder de Dios y también por la actitud de cada hijo del pueblo de Dios. De repente no hubiese podido suceder lo que sucedió, porque recordemos que Nehemías se pone como un ejemplo delante del pueblo de cómo debe ser un líder que busca al Señor y que pide consejo y que sobre todas las cosas hace lo que es y lo que llamamos la voluntad perfecta, agradable y buena del Señor. ¿Cuánto podemos decir amén? Sí, yo también quiero hacer esa voluntad del Señor. Y Dios también, ¿no? Que detrás de un problema puede haber también un problema mucho más grande. Hablábamos de cómo es que los muros de Jerusalén y el templo y las puertas tenían que ser verificadas, pero esa era una de las cosas que tenía que cambiarse o tenía que hacerse. Pero detrás de ello estaba esa necesidad de que toda injusticia, que todo oprobio, toda crisis económica, toda deuda económica que había en el pueblo fuese saldada. ¿Se recuerdan, cierto? Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender ello. Y ahí encontramos la voluntad de Dios en nuestras vidas. En este caso, si lo interpretamos así, es que Dios no quiere que tengamos ningún tipo de deudas. La palabra dice en Mateo capítulo 6 que nosotros, dice, debemos perdonar a los que nos ofenden. Y la versión de Reina Valera dice, no, debemos perdonar a aquellos que nos deben, a nuestros deudores, ¿no? O a los que le debemos. Y estas deudas hablan justamente del perdón que nosotros debemos liberar sobre las vidas. Y esa gracia del Señor nos permite a nosotros ser libres de todo peso, de todo pecado. Pero también así como el Señor quiere que seamos libres, ¿no?, de esas deudas que tenemos en nuestro corazón cuando guardamos falta de perdón, también el Señor quiere que seamos libres de nuestras deudas económicas. Así que tienen que darle un poquito al que está a tu lado, así como el Señor quiere librarnos de esas deudas espirituales, también quiere librarnos de las deudas materiales, de las deudas que generan crisis en nuestra vida. Y de verdad, nosotros podríamos profundizar mucho más de todo esto, pero ahí está la palabra del Señor. Entonces, miren cómo el Señor nos permite entender, en el capítulo anterior, el capítulo 5, pudimos ver todas estas cosas, porque a Dios no le gusta la injusticia. Él quiere que tengamos su paz y su bendición. Por eso estamos orando por nuestra nación, pidiéndole al Señor que se verifique. Hoy, si usted escuchó la voz del Señor, todas las iglesias en todo el país estamos uniéndonos para orar por la paz de la nación. No solamente ellos, también estamos ayunando para ello. Bien, capítulo 6. Dice así, el capítulo 6. Voy a leer algunos versículos y ahí vamos a continuar. Voy a leer algunos versículos y ahí vamos a continuar un poco meditando en esto. Dice el capítulo 6, cuando lo oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos,
dice que ya había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. O sea, no había llenado esas partes con mezcla, no estaban todavía con huecos o orificios que estaban libres, que tenían que ser sellados. Sanballat y Gesem, dice, enviaron a decirle, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de On. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. Hasta ahí, hasta este versículo. ¿Y qué es lo que aprendemos con esto? Que el enemigo dice que siempre está allí, buscando nuestra vida como un león rugiente para devorarnos, ¿no? La palabra del Señor también dice en Juan, cuando Jesús habla del buen pastor, dice que ¿no? El enemigo viene para robar, matar y destruir, ¿no? O la figura de aquel que viene a atacar a las ovejas del Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que siempre estamos en una constante lucha contra nuestro adversario, el diablo. Siempre estamos en una constante situación donde el enemigo quiere paralizarnos, donde el enemigo quiere que dejemos de tener, por ejemplo, la alegría y el gozo del Señor. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor en esta mañana? Yo, por ejemplo, ahorita estoy con un pequeño dolorcito. Y digo, este dolorcito no me vas a quitar, ¿no? No me vas a quitar la paz, la alegría de poder saber de que el Señor está con nosotros. Entonces, el enemigo de una u otra manera quiere que, primero, que nosotros quitemos nuestra mira de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. O sea, que nos desenfoquemos, que nos distraigamos por cualquier situación del propósito de nuestra vida y lo que Él nos ha llamado a hacer. Y una de esas cosas que Dios nos ha llamado a hacer es servir en su obra. Jesús dice, ¿no? La obra es grande, ¿no? Los campos están listos para la siega, pero lo que falta son trabajadores para la obra. Y Jesús en las palabras siempre está hablando acerca del reino y de lo que se necesita hacer para trabajar en la obra del Señor. Una de las cosas es nuestra vida. Por eso dice que nosotros debemos trabajar en nuestra vida con temor y cuidar de nuestra salvación. Porque esa es la obra que Dios está haciendo y que nosotros tenemos que cuidar. Número uno, nuestra vida como un instrumento para ello. Pero lo segundo es la obra del Señor. ¿Cuántos saben que la obra del Señor necesita siervos y siervas? Según el don que Dios nos ha dado, el llamado, el ministerio, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Cada uno conforme ha recibido un don y se tiene que ministrar a nosotros lo que ha recibido. Por favor, denle un codito al que está al costado, y si usted no tiene nada, indícale a su sombra. Tienes que ministrar el don que Dios te ha dado. No podemos ser como el que recibió el solo talento, ¿no? Que agarró y fue y lo escondió, dice, lo escondió porque tenía temor, porque decía que su siervo era un siervo malo, que busca ganar siempre y hacer tantas cosas, tantas excusas que inventó el siervo que enterró su talento. Entonces, que ninguno de nosotros sea así, ¿amén? Que lo que Dios nos ha dado, eso tenemos que ministrar. Entonces, dentro de todo ese trabajo en la obra del Señor, tenemos que entender que Dios quiere, porque la obra es extensa, es grande y se necesitan trabajadores. Entonces, cuando Nehemías está haciendo, y no te digo que hasta este capítulo 6 ya hemos recorrido 5 capítulos anteriores, donde vemos constantemente que el enemigo está queriendo que Nehemías, ¿qué cosa haga?
que abandone la construcción, que deje el trabajo, que haga todo lo que él quiera hacer, pero ya no continúe haciendo la obra de la reedificación de los muros. Y note bien, reedificar también era reedificar los muros espirituales de la nación. No eran solamente los muros físicos, eran los muros espirituales. Entonces, en ese principio, o sea, vemos cómo el enemigo sigue queriéndose. Y ahí encontramos otra vez a Sanballat, ¿a quién más? A Tobías y a Gesem el árabe, ¿cierto? Ya lo hemos visto ellos en anteriores capítulos y recordamos que cada uno de ellos simbolizaba un gobernador. Vemos que Sanballat era gobernador de Samaria, Tobías era gobernador de Transjordania en ese tiempo y Gesem, definitivamente, su nombre lo dice, ¿no? Era lo que se conocía de ese tiempo de Arabia, el Gesem el árabe, era un gobernador. Y Nehemías también era un gobernador, era el gobernador de Judá. Era aquel que había sido puesto para reedificar los muros. O sea, tenía la autorización del rey Artajerjes para hacer el trabajo que le había sido asignado. O finalmente, lo que Nehemías compartió a Artajerjes y Artajerjes le dio su cobertura y le dijo, tú lo vas a hacer, así que ve y hazlo. Entonces, encontramos esta lucha. Y estos gobernadores, por eso dicen, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los gobernadores de las tinieblas. O sea, simbolizan esos gobernadores principados, potestades, que no quieren que la obra del Señor continúe, que se detenga. Yo creo que el enemigo en este tiempo de pandemia está muy contento de que muchas iglesias se cierren o dejen de hacer la obra del Señor. Y nosotros tenemos que tener nuestra mira, como dice el apóstol Pablo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida está firme y tiene que seguir firme en el Señor. Entonces, vemos a estos tres que insisten en que Nehemías abandone la obra. Y viene, dice el versículo que hemos leído. En el versículo 1 encontramos, ¿no? Que cuando ellos habían escuchado, los enemigos habían escuchado que ya había edificado el muro, o sea, que ya había terminado, que tenía, dicen, todavía faltaba un poquito nada más para terminar. Y les agarraron un sistema y enviaron a decirle, ven y unámonos en alguna de las aldeas del campo de O no, como dirían algunos, O no, puede ser. Mas ellos habían pensado hacerme el mal. En otras versiones dice, habían pensado matarme. Yo quiero decirte algo. Yo una vez tuve un sueño, en mis tiempos, cuando estuve ministrando al Señor y todas las guerras y todas las situaciones que pasamos, o como mi esposa dice, cuando estuvimos peleando la tierra. Y yo tuve un sueño donde Dios habló muy fuerte a mi corazón. En ese sueño, se lo voy a contar, yo estaba teniendo que ir a otro lugar. Y algunos de los líderes, que algunos no están de aquí, me decían, no, lleva esa mochila. Y tienes que ir, y yo tenía que ir camino a un desierto. Y mi esposa estaba a mi costado llorando. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Porque yo no iba a ir por ella, yo iba solo. Entonces, cuando yo recordé, porque me levanté de mi sueño, y cuando me levanté de mi sueño, me levanté en ese momento con una motivación fuerte del Señor. Y yo dije, ahora sí sé lo que ha querido hacer el enemigo. Y en otras palabras, yo le dije a mi esposo, él ha querido matarme. Yo había recibido una palabra del Señor, una palabra de un profeta, que me dijo, hijo, el enemigo ha querido matar. ¿Sabes qué es que uno muera? Cuando uno muere, no muere físicamente primero, muere en sus emociones. Muere en aquello que es tu alma, aquello que te da el hecho de avanzar, porque dice la palabra, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que sea guardado de principio hasta la venida. Y hasta ese día yo entendí, le dije a mi
cosa. O sea, lo que el enemigo ha querido hacer es matarme. Y yo por eso, cada vez que yo recuerdo ese sueño, porque yo lo recuerdo, y Dios una vez más me habla a mí, me dice, el enemigo quiere matar, número uno, tu alegría. Número dos, la motivación que hay en tu corazón, porque ¿quién puede hacer algo sin motivación? ¿Quién puede hacer algo sin eso que está dentro de ti? Lo que está dentro de ti es lo que te hace vivir, lo que te hace confiar, lo que te hace a ti poder ver más allá de lo que tus ojos físicos ven. Llámese motivación, llámese yo creo que cuando dice la palabra que Dios hizo en Adán un ser, un alma viviente. Yo lo que entiendo es, sin esta esencia de Dios en nosotros, no podemos hacer nada. Porque el enemigo todos los días quiere quitar nuestro gozo. En la pandemia yo aprendí a usar, ya no por el tema de no ir a los bancos, aprendí a usar los aplicativos de los bancos. Pero esos tampoco no son del todo seguros. Porque esta semana, y se lo cuento así rapidito, me hicieron entrar en crisis. Porque cobraron un dinero, mi mismo banco cobró un dinero que no debía haber cobrado. Y llamé y el banco le echó la culpa a otra circunstancia y esto que el otro. Pero usted sabe, eso robó mi paz un día. Si usted me ve a mí, yo procuro ser una persona feliz. Yo procuro ser una persona que tenga expectativa. Cuando el apóstol René, mi pastor, me dedicó uno de sus libros, no me puso ahí que seas harto, me dijo así, sé feliz. Y yo le pongo esa palabra cada vez que leo ese libro, de ser feliz. Porque la felicidad no depende de los demás, depende de ti y de mí. ¿Cómo yo actúo ante lo que está alrededor mío? Y ojo, no era poquita plata, era más de 1,000 soles. Imagínense usted perder más de 1,000 soles. No todo es seguro. Como le digo a los demás, no todo es eterno, solo nosotros. Y nosotros debemos tener esa importancia de lo que Dios nos da. Entonces, mire, ¿qué querían hacer con Nehemías? Querían matarlo. O sea, porque ya sabían que Nehemías, número uno, no iba a abandonar la obra. Comenzaron a sabotear. Lo que le comenzaron a amedrentar, le comenzaron a decir, mira, te vamos a quitar esto, te vamos a quitar lo otro, pero Nehemías continuaba. Cuando el enemigo ya no consigue, cuando sabe que tú eres fuertemente emocional para no sufrir situaciones difíciles, porque eso se puede hacer. El mundo lo hace. El mundo prepara gente para que sea mentalmente fuerte. Ahí están todos los cursos que han crecido en este tiempo, ¿no? El curso de PNL, ¿no? Programar tu mente para que tú seas emocionalmente fuerte. Hasta los hacen caminar sobre fuego para que tu mente sea fuerte. Imagínate que no te va a hacer eso. ¿Y sabes qué Dios hace? Dios también te prepara a ti emocionalmente. Yo te quiero decir, cuando Dios trabajó con Elías para quitarle esa situación difícil, porque Elías se sentía morirse. Todo lo que Dios tuvo que trabajar, o sea, porque a Dios le importa que sus siervos tengan firmeza, fuerza, que estén preparados. ¿Cuántos aquí hacen ejercicio? ¿Cuántos hacen pesas? Las mujeres, yo sé que las mujeres tienen ahí sus pesas, sus botellas de agua, cualquier cosa. ¿Sí o no? Haz ejercicios un mes. Vas a estar, los músculos se ejercitan, ¿no? Haz ejercicio, haz cualquier cosa, o sea, tu cuerpo mismo se amolda
lo que tú ejercitas. ¿Cierto? También come bastante, vas a ver. De cómo se ejercita tu cuerpo. No comas, ¿no? Igual. Hay que comer saludablemente. Entonces, si eso pasa con lo físico, imagínate cómo Dios quiere que tú y yo seamos fuertes y firmes. Dios quiere. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere porque sabe que las situaciones, que los problemas pueden aumentar más todavía, pueden salirse de lo que yo puedo controlar. Y ojo, cuando mi suplicio acabó ese día, y no acabó ese día, en mediodía cuando yo me a mi banco y el Señor me habló fuertemente y me dijo, ¿acaso tú no crees que yo te puedo solucionar este problema si tú me lo pides? Todavía no me devolvió la plata, porque me recuperé, volvió a la vida. Volví a la vida en ese momento. Comencé a tener fe. Y en la noche, los bandidos estos del banco me devolvieron toda mi plata. No, sí, yo después hice mi reclamo. Y el enemigo quiere matarnos. Él quiere matarnos. O sea, no estoy hablando solamente de la muerte física. Estoy hablando de tus sueños. Estoy hablando de tu deseo, de lo que tú tienes, de la esencia de lo que Dios ha puesto en ti. Quiere matar eso. Porque Él sabe que si tú y yo desistimos, ya fuimos. Decía un pastor en una canción, no desistas, no te detengas, porque afuera en la calle hay muchos que han desistido, que ya no quieren vivir. Entonces, por favor, al que está a su lado, sino a tu sombra, no desistas por nada del mundo. Vamos adelante, vamos a avanzar. Con alegría y gozo. Mire, veía, se me fue casi todo. Entonces, encontramos que ellos querían, dice, y lo querían llevar al campo de, o al valle de Oh no. Cuando el enemigo te quiere llevar al valle de Oh no, dice no. Entonces, ellos habían pensado hacer mi vida. Y les envié, dice el mensajero, diciendo, yo hago una gran obra. Otra vez mire cómo Nehemías dice de lo que está haciendo. Y no puedo ir, porque si sería la hora dejándola yo para ir a vosotros. Es como que si el Señor te dijese, Dios va a trabajar este día en tu corazón, en tu carácter. ¿Qué prefieres, un partido de fútbol o la casa del Señor? Claro. O sea, porque Dios quiere trabajar en mí, Dios quiere. Entonces, yo no puedo, dice, dejarlo, ¿no? Porque yo hago una gran obra. Y esto está hablando del enfoque que nosotros debemos tener en aquello que estamos haciendo. En aquello que tú eres bueno. En ello, si tú te especializas, en ello tú vas a crecer. Algunos dicen, no sé si va a resultar, no sé si va a ser. Pero me quiero que eres bueno si tú, o sea, le das, vamos. Puede pasar contigo dos cosas. Una, que eso no es lo que tú debes hacer, y otra, que si te estás en entonces tú puedes crecer más. Y tú puedes avanzar. Entonces, Nehemías tenía, y qué bueno en este tiempo, porque Dios quiere levantar a esos líderes indesistibles, esos líderes que avanzan con lo poco que tienen, que no importa que te caes o tropiezas, pero el hecho es que tú continúas, porque ¿quién es perfecto? ¿Quién sabe todo? ¿Quién es perfecto? Bueno, el Señor. Y Él nos dice, seamos perfectos. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, todavía hay muchas cosas que necesitan cambiar. O sea, nosotros tenemos que tener misericordia con nosotros mismos, pero también de la misma manera que Dios tiene misericordia con nosotros, nosotros podemos tener misericordia con los demás y también nosotros llevar a ese hecho de que nosotros no debemos, o sea, dejar de hacer lo que Dios ha puesto en nuestra vida.
lo que Dios nos ha dado, o sea, no debemos dejar. Ese es un líder firme, que sabe que lo que Dios le ha dado es lo perfecto, es lo que Dios, porque Dios nos llama a preparados. Dios prepara y capacita a aquellos que dicen simplemente, heme aquí. Como dice el pastor, Dios puede usar a un burro. Y yo sigo usando sus burros. Y yo soy uno de ellos, no me considero eso. Porque donde yo no puedo hacer algo, Él dice, sí, ve para acá. Entonces, Dios quiere trabajar eso. Y quiere que seamos firmes en aquello que Dios ha puesto en nuestra vida. O sea, la convicción, o sea, eso profundo, esas convicciones, esos presupuestos, esas firmezas en nuestra vida para no dejar aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, sigue diciendo, y no cesaría, y no puedo ir porque cesaría la hora, dejándola yo para ir a vosotros. ¿Saben? En otras palabras, ¿qué le dice Nehemías a Sanballat, a Tobías, a Gesem? ¿Sabe qué? O sea, más importante es hacer la obra que Dios me da. Así que si ustedes son gobernadores, si ustedes quieren invitarme, no sé, a hacer algo, a comer algo, ¿no? Estoy parafraseando un poco mi versión. O sea, más importante es hacer la obra de Dios. No puedo dejarla por irme de parranda con ustedes, como le digo a mi esposa, irme de picnic con ustedes. Ahora que está haciendo bastante eso. Entonces, Nehemías insiste en su corazón, y continuamos, por favor. Dice, y enviaron, dice, versículo 4, enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo respondí de la misma manera. O sea, el argumento de Nehemías cambió, no cambió. ¿Y cuántas veces dice, le insistieron a estos muchachos? Deja la obra, muchachos, deja de trabajar, por favor, vente acá, vamos a un partidito. No, él estuvo firme. Y eso nos debe decir cuántas veces el enemigo nos va a tentar a dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado. Dice 4 veces. O sea, el enemigo es insistente. Más insistente que un vendedor en esta época. No se vaya a servir, no. Así trabaja el enemigo. Insiste, reinsiste, hasta que dejemos lo que tiene que ser, lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero Nehemías tenía carácter, tenía firmeza en su corazón. Entonces, versículo 5. Entonces Sanballat dice, Sanballat era el cerebro, Sanballat era el gobernador de Samaria, es decir, el actor intelectual del golpe. O sea, Sanballat, ¿que recuerdan qué significa su nombre? ¿Recuerdan? Significa el que ha dado la vida, o sea, en otras palabras, bendición. Y Sanballat, o sea, no quería la vida para la bendición para Nehemías, sino quería su muerte. Y Sanballat dice, envió a su criado para decir lo mismo. ¿Cuándo? A ver, lea su Biblia, por favor. ¿Por cuál? Por 5ª vez. No hay punto malo de repente decía Sanballat. ¿Sí? Por 5ª vez. Con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito 2 puntos. Les digo esto. Cuando el enemigo habla y habla, porque solamente eran palabras que lo querían guiar a Nehemías a desenfocarse, ahora, ¿qué hace el enemigo? Escribe su plan, escribe, ¿no?, su fórmula, escribe las tretas, las artimañas que él quiere usar. Dice, y no eso, envió a su criado y le dijo, ¿no?, se ha oído, eso es lo que decía la carta, se ha oído entre las naciones, y Gasmo, ¿no?, que significa Gesem, lo dice, ¿no? Recuerden que Gesem era, el Señor es bueno. Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelados, y que por esto edificáis
tú en uno, con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Versículo 7, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán nominadas del rey las tales palabras, ven, por tanto, y consultemos tú. O sea, estos bandidos que dijeron, si no la agarramos en una Nehemías, la agarramos con otro. Y comienzan a inventar cosas. ¿No te ven que el enemigo, cuando ya no funciona su artimaña de palabras, él comienza a hacer otras cosas, a inventar situaciones, crear situaciones para que finalmente tú desistas de lo que Dios ha puesto en tu vida? Y que le hayan dicho, no, que ustedes están diciendo que van a edificar el muro porque ustedes quieren rebelarse, o sea, quieren hacerse una nación. Y encima de todo ello, el que quiere hacer todo esto es Nehemías, quiere hacerse rey de Judá, quiere hacerse rey, o sea, quiere rebelarse contra quién, contra el rey que lo envió a hacer todo esto. Mira, por eso dice que tenemos que tener mucho cuidado con las artimañas que el diablo hace, porque las artimañas son, en otras palabras, engaños viles, engaños ya que van más allá de, voy a decir así, si hay un engaño natural, pero ya terrible, ¿no? Entonces, astucia, y comienzan a inventar estas cosas, y todavía dicen, ¿no? Y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti, que están diciendo, hay rey en Judá. Y ahora se han olvidado del rey, dice tales palabras, o sea, lo intimidan. ¿Saben algo que usa el enemigo constantemente? Es la intimidación. ¿Qué es la intimidación? Intimidación es provocar temor, provocar miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Yo tenía miedo de subir a un avión. Ahora cada vez que subo a un avión, me encomiendo al Señor para que ahí interpretar tú que esperas. Que tú sabes que el Señor va a reír. Yo tenía miedo de contagiarme de COVID. Por eso cuando salía, yo salía casi como estrenado. Y no me iba por donde iba la gente, me iba por el medio de la pista, o sea, al costado, al sardinero. Yo tenía miedo. ¿Tenemos miedo? Sí tenemos miedo. ¿El miedo es bueno o es malo? El miedo es este agente de supervivencia, de la inteligencia emocional que nos hace actuar para sobrevivir. Pero cuando Satanás nos llega a intimidar, ¿sabe qué? Eso significa que dentro de nosotros hay una fortaleza. Por eso dice el salmista, torre fuerte es el nombre del Señor. A él dice, correrá el justo y levantado será. O sea, hay una fibra espiritual que es la fortaleza del Señor. ¿Cuántos son de esa fortaleza? ¿Cuántos son de esa fortaleza? Porque la fortaleza es algo que no se puede penetrar. Pero cuando el enemigo nos intimida, ya comenzamos a perder esa fortaleza. Comenzamos a dejar entrar el temor, y el temor simplemente lo que hace es paralizar también nuestro corazón. Y aquello que tenemos como objetivos, finalmente ya no lo conseguimos. Entonces, Sanballat quería intimidar. Y por eso le dijo, ¿no? Le vamos a leer al rey esta carta. Si tú no vienes con nosotros, le vamos a decir, como le decía Kiko, ¿no? Acúsalo con tu papá. O sea, él quiere llevarnos a esa situación. Entonces, para terminar, porque ya me quedan ya 5 minutos. Entonces dice, versículo 8, mire la sabiduría que usa Nehemías. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices,
sino de que tu corazón tú lo inventas. Nehemías desbarata todo esto. Por eso yo creo que Nehemías y todo líder necesita la inteligencia espiritual del Señor. Lo que el apóstol Pablo habla y dice: amados, yo deseo que ustedes puedan, a pesar de las situaciones que pasan, que el Señor renueve sus pensamientos y sus corazones, que ustedes puedan entender que lo profundo del Señor, que ustedes puedan entender que a pesar de que en la tierra hay situaciones difíciles, el Señor siempre tiene el control y Él está obrando. Yo deseo que ustedes puedan tener sabiduría, entendimiento espiritual, sabiduría espiritual para saber qué hacer. Porque Nehemías pudo haber dicho: no, eso que ustedes están diciendo es mentira, es mentira, mentira, mentira. Nehemías se pudo intimidar y decir: no, eso no es así. Pudo defenderse, pero ¿sabe qué? Él fue directo. Cuando nosotros escuchamos las artimañas del diablo, cuando nosotros escuchamos los engaños del diablo, él fue directamente a decirle: esto que ustedes dicen no es verdad y punto. Son inventos de su corazón. Ustedes están volando en otras cosas, ustedes están fuera de la realidad. Esto no es así. Y nosotros también tenemos que decirle las realidades al mundo espiritual: diablo mentiroso, lo que tú estás diciendo no es verdad. No es verdad. Yo me voy a morir, ¿qué me va a pasar? No, Satanás, yo voy a vivir, voy a contar las obras del Señor. Yo voy a contar lo que el Señor está haciendo y va a seguir obrando de vida. ¿Cuánto podemos decir amén? Entonces, encontramos y dice: no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas. Versículo 9: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos y en la obra y no será terminada. ¿Otra vez? El enemigo diciéndonos. Así nos ve el enemigo. ¿Sabe cómo nos ve? Como débiles. Y el enemigo siempre te va a ver a ti como débil. Así como cuando lo dio Goliat a David, como débil. ¿Y por qué? Porque él sabe si nos intimida, si logra su cometido, también se paralizará todo. Y por eso dice: no será la obra terminada. Hay un pasaje que me gusta muchísimo, que es una canción que dice el apóstol Pablo: aquel que empezó la buena obra en tu vida, dice, la va a terminar hasta que se complete lo perfecto de Dios. Cuando pasa una situación en mi vida, yo me acuerdo de esa pasar y escucho esa canción: aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla, él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Y ahí sigue cantando nuestro querido hermano Stevie. Porque el Señor va a completar. Y termino con esto. Nehemías, en el último versículo, dice, el versículo 9: ahora pues, oh Dios, dice, fortalece mis manos. Fortalece mis manos. Otra versión dice: Señor, por el trabajo que estaba haciendo en mis manos, ayúdame. Señor, haz que tenga más empeño. Ayúdame a seguir trabajando con más fuerzas aún. Ayúdame, Señor, a ser más decidido que nunca. Dame fuerza, Señor. Hazme fuerte. En mi oración, mi mamá oraba, decía: Señor, que esto sale cuando oraba por los alimentos, decía: Señor, dale vitaminas a estos alimentos, porque en realidad en los alimentos hay vitaminas. Y otra vez escuché a un pastor que decía: Señor, dale a los alimentos las vitaminas de la A a la Z. No es tan exagerado, ¿no? Pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos
esa fortaleza, Señor, esas vitaminas. Y Nehemías solo pide, Señor, hazme fuerte, hazme firme, Señor. Hazme que ya no desista de lo que tú has puesto en mi vida. Dame fuerzas. Dame fuerzas, Señor, para no pecar. Dame, como decía el salmista, dame esa fortaleza, Señor. Y el Señor dice que si yo le pido, ¿qué dice el Señor? ¿Qué va a hacer? Me lo va a dar. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuánto necesitamos? Así como Nehemías. Dame fuerzas, Señor. Dame fuerzas. Dame fuerzas. Dame, Señor. Yo necesito. Así que en esta mañana, el Señor pone en nuestro corazón esta palabra. Que nosotros en Él somos, dice su palabra, somos más que vencedores. Y esa fortaleza está aquí en esta mañana. Dice, diga el débil, fuerte soy, que me fortalece. Eso no significa que tus luchas van a terminar. Eso no significa que tu batalla no va a continuar. Eso no significa que el enemigo te va a hacer o no. El enemigo aún va a hacer más todavía. Pero que nosotros, con él, somos más que vencedores. ¿Cómo podemos decir amén? Una de pie con fe.